Es una gran bendición poder compartir otra vez sobre este tema de los 7 montes, esta revelación sobre los 7 montes. Estamos escuchando de muchas partes de Centro y Sudamérica, prácticamente alguna comunicación de toda nación de Latinoamérica, mucho interés por este tema, porque ciertamente es una nueva revelación en el sentido que es un nuevo entendimiento de nuestro llamado como el pueblo de Dios, de lo que es nuestra herencia, lo que es la tierra prometida. Realmente es un entendimiento más práctico, se puede decir, acerca de cómo vamos a ver la transformación de nuestras ciudades y nuestras naciones. Y esa palabra transformación hemos escuchado mucho en los últimos años, y ahora el Señor nos está dando esta instrucción que si podemos tomar los 7 montes, que son 7 montes cabeza de influencia de nuestras naciones, que de esa forma podemos traer la influencia del cielo a nuestras naciones, que la luz de los mismos hijos e hijas de Dios puede empezar a hacer algo ahora que resplandece sobre nuestras naciones. Hoy vamos a estar hablando del monte de la economía, podríamos llamarlo el monte de las riquezas, el monte de prosperidad, pero el monte de la economía. Queremos antes de eso mencionar de nuevo, como siempre me gusta hacer para empezar estas sesiones de enseñanza profética, que son 7 los montes que tenemos que tomar, y los 7 montes son el monte de comunicación, el monte de gobierno, el monte de la educación, este monte de la economía que estamos mencionando, el monte de la familia, el monte de religión y el monte de celebración. El monte de celebración podríamos llamarle también el monte de los artes y entretenimiento. El monte de religión podría ser llamado el monte de la adoración, y ese monte de religión básicamente es el único monte que hemos sabido, que hemos entendido que tenemos un llamado para tomar. Entonces es ciertamente un nuevo concepto, una nueva idea que nos corresponde entrar a tomar estas otras áreas. Y no es una estrategia carnal, natural, no es como cranear y pensar y levantar gente así según los sistemas de este mundo de pensamiento natural, cómo tomar estas 7 instituciones, pero es un entendimiento espiritual acerca de quiénes son los principados y potestades en cada monte, y cómo nos corresponde a nosotros hacer la contra, y cómo nosotros podemos desplazar a los potestades y principados o demonios que corren en estos montes. Porque ciertamente, como la Escritura nos dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero contra principados y potestades, contra argumentos que vienen contra el avance del reino de Dios. Y eso nos explica que nuestra estrategia, primera estrategia, siempre tiene que ser un entendimiento espiritual acerca de los enemigos del diablo y sus demonios y sus líderes que están ahí trayendo la oposición, y nosotros siempre tenemos que venir en el espíritu opuesto. Ese es un principio de estos 7 montes, que para tener autoridad en estos montes uno tiene que venir en este monte y tiene que estar bajo el espíritu opuesto al enemigo que está en ese monte. No podemos tratar de avanzar bajo su influencia de él. Y en este monte de la economía vamos a entrar a hablar más de eso, pero el enemigo, el principado sobre ese monte es Mamón. La Escritura nos habla de eso, ¿no? Representa algo de la avaricia, pero la Escritura nos dice, el Señor Jesús nos dijo, no pueden servir a Mamón y a Dios. No se puede servir tanto a las riquezas, al espíritu que está detrás de esas riquezas, y a Dios. Mamón es el principado que está ahí y que pelea y lucha por el mismo trono, el mismo asiento de Dios en nuestra vida.
Y por eso es una competencia en contra de Dios, de Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Y esa influencia tiene que ser refinado y limpiado y quitado de nosotros para que nosotros podamos ver el deseo de Dios para nosotros en estos últimos días. Y queremos entender un poco más ese concepto de que en los últimos días que hay algo que pasa que es diferente. La escritura que le estamos usando de base es Isaías 2:2, que en los postreros días el monte de la casa de Jehová será exaltado sobre los collados, sobre el cima de los montes, y que las naciones mismas vendrán corriendo a la casa de Dios, verán respuestas, verán la luz, verán una nueva manera de hacer las cosas, y el mundo mismo, las naciones mismas, vendrán a reaccionar para funcionar bajo esa autoridad, bajo esa ayuda del cielo aún para nuestras naciones. Dios nos está dando nuestras naciones, pero tenemos que tomarlo. No es como la tierra prometida para el pueblo de Israel. Dios lo estaba dando, pero tenían que tomarlo. Y esto son algo que tenemos que tomarlo en el Espíritu y necesitamos tener el entendimiento muy claro de quién es el enemigo en estos montes, en estos lugares elevados, y cómo nosotros nos corresponde derribarlo y traer el reemplazo, lo que reemplaza a la obra de Satanás en este monte. Si pueden abrir sus Biblias por un momento en Isaías 45:3. Isaías 45:3 nos habla algo de los últimos días, acerca de esto, lo que es el monte de la economía. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Isaías 45:3. El concepto que hay tesoros escondidos y secretos guardados que Dios quiere darnos y entregarnos. Y lo vemos como algo que va a pasar en el postrero de los tiempos, que habrá una transferencia de riquezas. Eso podemos verlo mirando en ahora Isaías 60. Tanto de Isaías 60 como de Isaías 61 podemos recibir tanta instrucción profética de los últimos tiempos sobre lo que Dios va a hacer. Les recomiendo ambos capítulos para que lo lean, lo digieren, para que sea parte de su ADN espiritual, aún en general, para todo el propósito de Dios, ¿no? Isaías 60, los primeros versículos: levántate y resplandece, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros será visto Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Esa palabra gloria lo entendemos algo, es a un nivel mayor de su presencia, pero esa palabra gloria incluye también y significa aún riquezas, que su gloria será vista sobre nosotros, su presencia, su gozo, su poder, pero su riqueza, su abundancia del Señor será vista sobre nosotros, aún durante tiempos de tinieblas y oscuridad. Y el verso 3, y andarán las naciones a la luz de los hijos de Dios. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El resplandor de tu nacimiento, algo que pasa en los postreros días sobre los hijos de Dios, y estamos ya entrando en esa dimensión que aún los reyes, que son los presidentes, líderes de naciones, pueden empezar ahora a funcionar y pueden empezar aún a traer las respuestas del cielo para su nación mediante la luz del resplandor que viene sobre y mediante los hijos de Dios. Siguiendo ahí en Isaías 60, el versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Una promesa de los últimos tiempos, durante esos tiempos de tinieblas y oscuridad. No es un tiempo cuando nos corresponde a nosotros decir, ay Diosito, ya no podemos, llévanos, venga, el rapto, llévanos. Él dice, no, primero les corresponde brillar.
primero corresponde que reciban las riquezas de las naciones que vendrán sobre los hijos de Dios. Entonces, este monte de la economía es de cierta forma un entendimiento de que hay tesoros escondidos y secretos muy guardados que el Señor tiene para los hijos de Dios, para los últimos tiempos. Y es para los últimos tiempos porque es estas riquezas que deben venir a la casa de Jehová y vendrán a la casa de Jehová, son para la gran cosecha, para financiar la gran cosecha en los últimos días, y también para ayudar las situaciones de crisis por la cual va a pasar y está ya pasando el mundo. Necesitamos ver a los hijos de Dios levantados con millones y millones y trillones de dólares aún, para poder financiar orfanatos. Ya eso es una necesidad ya, ¿no? Millones y millones, 10 millones, no sé cuánto, 30 millones creo de huérfanos existen presentemente en África, según el número último que escuché, y ese número sigue aumentando, ¿no? Y necesitamos levantar orfanatos del Rey, orfanatos que funcionan bajo la gloria y la luz de los hijos de Dios, para traer la restauración del cielo a situaciones muy difíciles, situaciones muy oscuras. Entonces necesitamos ser los que podemos recibir esta transferencia de riquezas. En general, por problemas del corazón, no hemos podido recibir esta transferencia de las riquezas que el Señor desea para nosotros hasta ahora. Y también necesitamos esta bendición, esta transferencia de riquezas, porque los juicios justos de Dios que vienen sobre la tierra van a traer mucha dificultad a muchas naciones que vienen resistiendo al Evangelio y al reino de Dios. Viene definitivamente el reino de Dios. Jesús oró, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí sobre la tierra como lo es en el cielo. Hebreos 12 nos dice que estamos recibiendo este reino inconmovible lo estamos recibiendo los hijos de Dios. Entonces, si nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, todo reino conmovible va a ser conmovido y sacudido y movido. Y eso va a ser por juicios justos de Dios que van a manifestarse, y han empezado a manifestarse sobre la tierra, van a manifestarse sobre la tierra, y va a requerir aún que los hijos de Dios estén ahí en posición para empezar a reconstruir ciudades y naciones. Eso podemos ver de Isaías 61. Podemos ver, todo el capítulo es bueno, pero por tiempo vamos a empezar con el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y sigue hablando aún el resto de ese capítulo de las bendiciones de Dios, económicas, prosperidad que viene sobre su pueblo, pero es con un interés para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Las riquezas, la prosperidad nunca es para que nosotros nos movamos en algún espíritu de orgullo, jactándonos que cuánto Dios nos bendice, que somos hijos de Dios. De esa forma no es para esa manifestación. Han habido malos mensajes y modelos de este mensaje de prosperidad. La prosperidad que Dios desea dar a sus hijos es para el avance de su reino, para que venga su reino sobre la tierra como lo es en el cielo. Dice el versículo 6 de Isaías 61, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Cuando habla de la palabra gloria, es obviamente hablando ahora de las riquezas de las naciones. Y verso 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Muchas cosas, muchas promesas de esos dos capítulos hablando de esta transferencia de riquezas y cómo es que esto va a ocurrir en los últimos días. Ahora, entendemos que el concepto de la economía en general es algo sencillo, se puede decir. La economía
es el sistema de producción, distribución y el consumo de recursos. Y todo eso llega a ser lo que es la economía de una nación o la economía global del mundo. Pero estamos hablando no solo de lo que es la economía y las normas de la economía mundial, pero estamos hablando también del concepto de la transferencia de riquezas que viene al pueblo de Dios en los días finales y cómo es que va a pasar eso. Y que otra vez, recordándoles que este monte de la economía está el principado que está allí tratando de contaminar y viene haciendo contaminar aún la manera como responden los hijos de Dios, y él está contaminando la influencia al corazón de los hijos de Dios para que no puedan recibir la bendición que les corresponde para este día en que estamos. Ese principado es Mamón, también podríamos decirlo que es Babilonia. Apocalipsis 18 nos habla de la caída de Babilonia en los últimos días, un sistema mercantil, lo podríamos decir, pero bajo este concepto de la avaricia. Mamón y Babilonia pienso que son lo mismo, y la escritura que nos dice, salí de ella, salí de Babilonia, en Apocalipsis 18, creo el verso 4 más o menos, salí de ella para que no participéis en las maldiciones que vienen sobre Babilonia, para que no participéis en sus pecados de Babilonia. Entonces nosotros necesitamos salir de ese sistema, y eso significa no que tenemos que sacar nuestro dinero de los bancos y todo lo demás, pero en nuestro corazón nosotros tenemos que sacar nuestra confianza del sistema de este mundo y cómo el mundo opera, y tenemos que operar de otra forma, de otro sistema. Otra vez, el concepto en general de estos montes, de los 7 montes, es no solamente nos corresponde desplazar o echar fuera al enemigo que está en estos montes, pero nosotros tenemos que traer lo que es la respuesta. Tenemos que traer lo que es la manera de Dios, la manera del reino, cómo debe influenciar el reino de los cielos las situaciones aquí en la tierra, y necesitamos entender cómo el reino de los cielos quiere influenciar la economía de este mundo y aún de los hijos de Dios. Ahora, el monte de la economía de la cual estamos hablando, hablando del sistema económico de este mundo, funciona de reglas muy complicadas, y aún entre los llamados expertos económicos, ellos están de desacuerdo entre ellos mismos, no solamente acerca de qué son los problemas y qué son lo que hace una economía fuerte, pero no están ni de acuerdo quién es un experto económico, ¿no? Hay algunos llamados expertos económicos que se burlan de otros que son llamados también expertos económicos, y es que la situación es mucho más complicada de lo que uno puede imaginarse. Yo no tengo tiempo para desarrollar el entendimiento que tengo yo acerca aún de la economía mundial, pero algunas cositas nomás quizás para ayudarles. Hay cosas que están pasando a nivel global, mundial, que influyen nuestro bienestar económico aún más de cualquier otra cosa que podamos hacer nosotros. Se nos enseña especialmente a los hijos de Dios para dar diezmo y para dar ofrendas, y que quizás es bueno tener cierta reserva, ahorros, y hay que pensar en el futuro y tener seguros y todo eso. Uno puede hacer todas esas cosas perfectamente, pero si pierde la centralidad de que Dios es nuestro proveedor, que uno de sus nombres es Jehová Jireh, que Él es el que cuida y nos protege y provee, si perdemos ese concepto, nosotros podemos estar en malas circunstancias cuando cae el sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo opera, y los estaba por mencionar, aún si puedo explicarle en breves minutos el concepto de los cambistas mundiales. Hay más de $1 trillón que son intercambiados por cambistas mundiales, que están especulando, que están apostando, se puede decir, en si la moneda de cierta nación o otra nación
va a ser más fuerte. Entonces, todos los días, cada día, más que $1 trillón es intercambiado. Digamos, uno tiene bastante dólares y dice, lo veo débil al dólar, creo que voy a invertir en la moneda rusa. Y dice, no veo que la moneda rusa está mal porque la economía tiene este problema y entonces vamos a sacar nuestro dinero de la moneda rusa y vamos a ponerla en otra. Tratando de explicarlo brevemente, pero para que sea entendible. Bueno, en estos cambios, en estos cambistas mundiales, en lo que están haciendo, ellos pueden derribar y tumbar la economía de una nación entera o de naciones tan solo por lo que están haciendo ellos en sus intercambios. Ellos quizás no lo hacen con la intención de derribar economía, pero sabemos que ahí por el año 1996-97 hubo una situación que los cambistas internacionales, los que cambiaban los dineros, perdieron la confianza en las economías de las naciones como Indonesia, Tailandia, Malasia, y empezaron a vender toda la moneda nacional que ellos tenían y cambiarlo en otra, y a causa de eso las economías nacionales de estas naciones cayeron y gente perdió. Creo que Indonesia decían que 60 millones de personas fueron de la noche a la mañana a la pobreza. Los que estaban en media clase para arriba, 60 millones de personas ahora terminaron en una posición de estar sin recursos a causa de lo que hicieron los cambistas sobre ellos. Bueno, hay muchas cosas. Hay lo que es los ahorros y las acciones de Wall Street y los intercambios que se hacen en muchas dimensiones. Es tan complicado y hay tantas facetas de interacción económica que se hace y es a causa de eso que nadie realmente sabe si una nación, si su economía va a caer o va a subir. Ellos hacen pronóstico y tratan de especular si va a mejorar o empeorar. Y según sus informes, mucha gente reacciona y responde también. Todo eso le explico solamente para decirles que no debemos tener confianza en el plan de este mundo. Y no importa si el mundo dice que la economía va a estar bien de nuestra nación o personalmente, la única garantía que tenemos nosotros es al estar nuestra confianza sembrado en el Señor. Que pongamos nuestras riquezas, nuestras finanzas en el cielo, donde no corrompe, donde no hay gusano que pueda hacer podrir nuestra inversión. Entonces eso significa que nosotros queremos invertir en las cosas del reino de Dios, de lo que hace avanzar el reino de Dios, y eso llega a ser nuestra seguridad. Es el único seguro que va a funcionar en el futuro. Quiero asegurarles que el sistema económico de este mundo va a fallar, va a fracasar. No significa que en riquezas van a fallar y van a fracasar, pero el sistema sí va a fallar y fracasar. Riquezas siempre van a haber. Y el plan de Dios de los últimos tiempos es que Él va a revelar sus tesoros escondidos, va a revelar secretos muy guardados a sus hijos, sus hijas, y a base de eso va a haber abundancia en la casa de Dios, aun cuando no hay fuera de la casa de Dios. Que Él va a levantar a Josés de los últimos tiempos. Recuerdan la historia de José. El rey era faraón, pero lo levantó a José como gobernador de Egipto, y durante tiempo de escasez, cuando no había, por revelación que había recibido José, ellos tenían una manera de tener abundancia y provisión aún para dar a otras naciones. Eso se va a repetir en los años que vienen. Y la única fuente segura va a ser la voz de Dios. Y el estar en confianza, tener nuestra confianza en Dios. Por eso nos dice Primera de Timoteo 6:17, y queremos leer eso ahora. Primera Timoteo 6:17. A los ricos de ese siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutamos. A los ricos de este siglo digan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, que son inciertas. Toda riqueza de este mundo es incierta. Cualquier rumor, cualquier guerra, cualquier bomba puede cambiar el sistema económico mundial en un momento.
ni un valor, ni un recurso que parece ser estable y que tiene valor, es realmente un valor concreto que es incambiable. El único valor que existirá siempre es la habilidad de escuchar la voz de Dios y recibir su provisión. Aun el petróleo, mira, se va a descubrir, se está profetizando y se va a descubrir otra fuente de energía mundial. Y no solamente será el petróleo. Y es muy probable que cuando ocurra esto, y si es una cantidad grande para empezar, de repente el valor del petróleo va a ser muchísimo menos, ¿no? Muy posible. Y vamos a ver, lo que estoy seguro es que el Señor me dice que el sistema de este mundo, el sistema económico de este mundo va a ser transformado de tal forma por los descubrimientos que van a haber en el futuro, los tesoros escondidos, los recursos y la energía escondida de Dios que Él va a hacer producir para el bienestar y el avance del reino de Dios sobre la tierra, van a traer una transformación del balance económico mundial. Países que se sienten tranquilos, que tienen bastante, que están recibiendo de ciertas fuentes económicas y han puesto su fe y su esperanza en esas riquezas, van a quedar bastantemente defraudados y en gran oscuridad y tinieblas. Y tantos cambios vienen, no tengo tiempo en este momento para empezar a profetizar, a hablar más de eso, porque necesito terminar con esta enseñanza profética. Y ciertamente para mí es un reto poder compartir así en breves momentos, quizás no tan breve, pero en 30 o 40 minutos poder compartir con ustedes el concepto mismo de lo que Dios va a hacer en estos últimos días. Es tan grande la transformación y el avance va a ser tan grande del pueblo de Dios en estos últimos días, en todos estos montes, pero este monte de la economía tan importante, porque ciertamente Dios va a usar este monte de riquezas para bendecir grandemente a las naciones, para traer la esperanza del cielo mediante sus hijos. Su gloria siempre se manifestará sobre sus hijos, sus hijas de Dios, y serán los que en los últimos días que traerán la luz del cielo a este mundo. Ahora, quiero que miren por un momento a Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leerlo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esto nos da una clave aún de este monte. En este monte vemos que Dios ha bendecido y ha ungido a los profetas, al ministerio profético, para ser aún los agentes del cielo, podríamos decir, que ayudan a hacer esta transferencia de riquezas. Y la razón por la cual que son los profetas es que los profetas tienen la habilidad de ver, son águilas en el espíritu, precisamente para ver los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Entonces el Señor va a usar, y ya está usando, a este ministerio para ayudar a traer esta transferencia de riquezas. Por eso es necesario que sea restaurado debidamente el ministerio profético. Esto es solo una manifestación de los profetas. En cada uno de estos montes estamos mencionando uno del ministerio quíntuple que tiene un rol muy importante en este monte. En este monte de la economía es el profeta que tiene un llamado muy clave y especial. Es diferente de su manera de manifestar su llamado, su unción, que en el monte de religión, que es el concepto normal, original de lo que es un profeta. Pero hay otra manifestación de profeta en este monte de la economía, y que son usados de Dios para ayudar a hacer esta gran transferencia de riquezas. Vamos también a mirar en Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Al estar yendo a Ageo 2, creo que vamos a leer también
Bueno, el versículo 8 es el que queremos mencionar más, pero vamos a leer del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Qué interesante que él habla de que en los días finales él va a sacudir y va a conmover a las naciones y hará temblar a las naciones, y que él viene a hacer una obra transformadora en las naciones. Y en medio de eso el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y que él va a llenar su casa con gloria, que es su presencia, sanidad, fruto del Espíritu como nunca antes, pero también las riquezas, porque esa plata y ese oro vienen para establecer y para financiar la obra de Dios en los últimos tiempos. El Señor, quisiera poder tener tiempo, pero no tengo el tiempo para compartir cómo el Señor aún, yo he podido ser usado por el Señor en diversas naciones, en ciudades y naciones, para ver tesoros escondidos de Dios. Lo estaba calculando el otro día, que realmente son más que $1,000 millones de recursos que el Señor ha permitido que yo vea y yo pronuncie que va a manifestarse en cierta ciudad o nación. Y fue así, por la gracia del Señor, ¿no? Y había una obra de Dios que Él estaba haciendo mediante ese proceso, abriendo esa ciudad, esa nación aún a los propósitos de Dios. Y estamos literalmente empezando a ver ciudades y naciones transformadas en cierta medida por lo que Dios está empezando a hacer ahí, y tiene que ver algo aún con la transferencia de los recursos del cielo. El Señor me permitió profetizar en cierto pueblo en la selva de Perú, que se iba a descubrir cosas que nunca se habían descubierto antes, incluso una ciudad preincaica, y dentro de 18 meses se descubrieron 2 minas de sal, una mina de zinc, una mina de plata, se descubrieron aguas termales, cataratas turísticas, y también una ciudad preincaica de más de 40 kilómetros cuadrados, cumpliendo la palabra de Dios para esa región, trayendo la ayuda de Dios para esa región, para el avance del reino de Dios en esa región. Y otras minas de oro, diamantes, petróleo. No es que yo busco eso, pero cuando estoy en una ciudad, una nación, empiezo a ver lo que Dios está por hacer en esos lugares, y una parte de lo que Él hace, una parte es manifestar su abundancia, que Él tiene bastante. Mío es la plata, mío es el oro, yo puedo producir cuando necesito. La tierra va a ser llena de la gloria de Dios, pero ya es lleno de la gloria de Dios, y Él está levantando a los que tienen visión profética para ver esos recursos escondidos, los secretos guardados. Va a haber inventos, que son los secretos guardados, inventos en estos últimos días que van a traer una gran transferencia de riquezas a la casa de Dios. Él solamente está buscando corazones que están refinados, limpiados de toda avaricia, limpiados de toda influencia de Mamón, el enemigo de Deuteronomio 7.1 que anda en este monte. De cada uno de estos montes estamos mencionando uno de los 7 enemigos de Deuteronomio 7.1, es el cananeo. El cananeo, ese nombre significa mercantil, es la influencia, el amor al dinero. Si uno tiene un corazón tomado por el amor al dinero, no puede tener autoridad en este monte. Solamente si tienes un corazón refinado, puedes ser usado de Dios en este monte para hacer esta transferencia. Dios está buscando los que están dispuestos a creer en Él, a confiar en Él, y no tratando de usarle a Dios para ser uno para ser solamente uno más rico uno mismo. Y a veces, como digo, la influencia de este monte, que es la influencia de Mamón, de los cananeos, de la avaricia, un hijo de Dios viene bajo la influencia de eso y trata de cumplir el plan de Dios, pero estando bajo esa influencia. Eso no se puede. En la Biblia, un falso profeta no era uno que no tenía don profético.
Un falso profeta era uno que era motivado por el dinero. Y la motivación del dinero, y podríamos darle 50 escrituras, ¿no? La motivación por el dinero, el amor al dinero, es la raíz de todo mal. Una escritura que habla de eso. Y no podemos tener esa raíz de todo mal en nosotros y ser usados por Dios. Un falso profeta es uno que motivado por el dinero avanza, con un don legítimo. Y eso es algo muy importante saber y reconocer, porque hay los que se están llamando profetas, yendo de lugar a otro lugar, pero su motivación es para ellos mismos la ambición personal, es recursos personales. Y la Escritura es clara en eso. Eso le hace un falso profeta. Yo he podido profetizar en muchas naciones y ciudades la bendición de Dios, muchas cosas que son maravillosas y me sorprendieron aún a mí. Pero les digo que no he recibido ni un centavo de bendición de todo lo que el Señor me ha dado la habilidad. No, habilidad es un don de Dios para poder ver estas cosas y proclamarlos. Porque Dios no desea que yo sea el que me esté beneficiando directamente de eso. Ahora el Señor cuida de mí al mismo tiempo. Él va a cuidar de los que son sus siervos, de sus hijos. Pero Él necesita que sepamos que es necesario tomar este monte, pero estar bajo el espíritu opuesto, un espíritu opuesto al enemigo que está aquí. No podemos estar bajo la avaricia y bajo el deseo el amor al dinero personal. Y queremos ver un pasaje más que tiene que ver con eso, aunque podríamos, como les dije, ver muchísimos más, pero queremos ver el pasaje de Isaías 61 y versículo 4. Isaías 61, versículo 4. Ya lo mencioné este pasaje. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Como parte del repaso para terminar este mensaje, esta enseñanza profética sobre este monte, esto es algo, quiero que quede clavado en su mente, que Dios va a levantarnos. Vamos a hacer las caridades más fuertes en el mundo. Creo que lo llaman caridades, ¿no? Hay como World Relief y otras instituciones a nivel World Vision, a nivel mundial. Dios va a levantar y está levantando ahora a caridades que van a ser usados por los hijos de Dios. Va a ser bajo la unción del Espíritu Santo, haciendo esta transferencia de riquezas y una bendición, porque Dios tiene mucho interés durante este tiempo de sus juicios justos que vienen sobre la tierra, que nosotros podamos ser los que traemos la luz del Señor a nuestras ciudades y naciones. Y ciertamente esto aún va a ser una puerta muy grande del Señor para poder traer transformación a nuestras naciones, porque van a haber naciones que están en tan malas condiciones, que están tan destrozados por los juicios y por la corrupción interna que han tenido ellos, que cuando viene la respuesta, cuando viene la luz de los hijos de Dios, pero ahora en provisión, que los hijos de Dios que vienen a estas naciones van a tener la autoridad para hacer lo que les da la gana, se puede decir. Las naciones no van a tener con qué resistir, no van a decir, bueno, no pueden hablar de Jesús, no van a tener cómo pueden hablar de estas cosas, porque van a estar tan necesitados que necesitan la abundancia que viene de los hijos de Dios. Bueno, el tiempo se me ha corrido como siempre. Juan, siempre es un reto para mí poder compartir estas cosas en los momentos que tenemos, pero espero que hemos podido compartir lo suficiente para que tengan por lo menos la idea para empezar de que Dios está haciendo algo grande en estos últimos días, que hay un monte de economía, hay las riquezas de las naciones que vienen a los hijos de Dios, y Él está buscando a corazones refinados para ser los que pueden ser los próximos Josés, podemos decir, o Nehemías, que también fue usado por el Señor para restaurar su ciudad. Entonces queremos terminar esto con una oración para ver cómo el Señor
quiere ministrarnos aún durante este tiempo. Espíritu Santo, pide en estos momentos tu presencia, tu unción para ayudarnos en este proceso. Este es un monte, Señor, con tantos enemigos, enemigos astutos, enemigos que quieren robarnos el corazón, pero tú nos has dicho que nos corresponde ser la cabeza y no la cola en nuestras naciones. Y para ser la cabeza, nosotros tenemos que tener esta influencia tuya y la influencia para traer cambios a todo nivel socioeconómico, sociopolítico. Y Señor, sabemos que tus finanzas son finanzas que provienen de una relación contigo, de los siervos que saben escuchar tu voz, que provienen de intimidad contigo. Y Señor, en estos momentos, yo te pido que derrames como esa unción. Aún veo, Señor, tú poniendo un manto sobre siervos tuyos que te has llamado para ser los que son levantados con propósitos en estos últimos días para ser ungidos en la economía. Solo podemos usar esa palabra, ungidos para la economía, ungidos para traer recursos para el avance del reino de Dios en estos últimos días. Y gracias, Señor, que estás haciendo descender eso sobre los corazones, sobre las personas cuyos corazones han sido refinados durante este tiempo, donde ellos ya no tienen deseo de ser millonarios y ricos por deseo de ser millonarios y ricos, pero tienen un deseo, un ardor para ayudar el avance de tu reino y a cuidar de tus huérfanos, de tus necesitados a todo nivel mundial. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Espíritu Santo, muévete en estos momentos en todas estas naciones, aun a tus hijos, tus siervos profetas y proféticos, Señor, abriendo sus ojos para ver ya los tesoros escondidos, los secretos guardados, nuevos conceptos, nuevas ideas de hombres de negocios, Señor, despertando todo el mover profético en esta área de la provisión. Te doy gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.